Hola a todas y a todos y bienvenidos a la biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y hoy vamos a poner esta segunda parte del vídeo de todos los libros de Grady Hendrix. Es un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer, que también me he currado un montón, y es que, como sabéis, el año pasado, y por estas fechas más o menos, os hice ya una primera parte de todo sobre Grady Hendrix, porque el año pasado me obsesioné muchísimo, me leí 3 libros del autor seguidos y os traje un vídeo contando qué es lo que me había gustado tanto del autor, qué características comunes tenían sus libros y una reseña de estos 3 libros. Y este año, siguiendo un poco la temática halloweenesca, como he leído los otros 3 libros que tiene ahora mismo en castellano, quería traer esta segunda parte en la que, bueno, os voy a refrescar un poco por encima, por si sois nuevos, quién es este autor, qué es lo que nos hace, la cronología de los libros, cuáles son los que tenemos en castellano, cuáles son los que no, y después una reseña de estos 3 libros nuevos que me faltaban por leer. Y al final, si me da tiempo y no me enrollo muchísimo, porque la verdad que con este autor podría tirarme 2 horas hablando, os haré un ranking de mi menos favorito a mi más favorito de entre los 6 que he leído hasta ahora. Como os digo, es un vídeo que me ha llegado mucho trabajo porque es un autor de que yo rescato muchísimas cosas, de todo lo que leo, que disfruto muchísimo, así que si de verdad os ha gustado este vídeo, agradeceré un montón que suscribáis al canal, que me dejéis un me gusta y un comentario bonito, que me ayudan muchísimo. Antes de empezar, os recuerdo que también me podéis seguir en mis redes sociales, en Instagram y en Goodreads. Y dicho esto, yo creo que vamos a ir a por ello. Grady Hendrix, para mí, la verdad es que es absolutamente el maestro del terror. Ahora mismo es un autor que escribe, yo os digo, mayoritariamente terror. Yo no soy alguien que le guste en exceso el terror, sobre todo el terror muy gore, y lo llevo mal, la verdad. Y a mí este autor conecto bastante bien con él, porque es un autor que le gusta mucho el terror de los 70 y de los 80, es experto en esto, entonces en todos sus libros esto se refleja súper bien y se siente más como estar leyendo un libro de terror, pero muy surrealista, como cuando ves una película de terror antigua, mítica esta escena de ¿quién es esa peli? De Hitchcock, en la que hay una mujer en la ducha a la que le clavan los puñales. Os dejaré por aquí una foto, sabéis de qué escena estoy hablando. Es un poco así, entonces son libros que es verdad que son muy asequibles y que el terror no es tan gore en el sentido de que sea algo violento, sino que tiene siempre que ver algo más con espíritus, con posesiones, con magia, con cosas menos violentas, digamos, y que siempre lo sabe mezclar muy bien con humor. Hay algunos que más, otros libros que menos, pero en general son libros muy divertidos, con muchas referencias a la época y en los que también aprovechan no solo para hacer terror, sino también para hacer mucha crítica, sobre todo desde el punto de vista de clase, mucha crítica social. También me gustan mucho siempre sus protagonistas femeninas, ya lo dije en el otro vídeo, me gusta muchísimo cómo crea los personajes femeninos y es de los pocos autores masculinos que siempre escribe protagonistas femeninas que disfruto leyéndolas, y que es un autor que la verdad que hace todo, porque en España, sobre todo, nos han llegado sus novelas de terror. Aparte de esto, él es principalmente periodista, creo que colabora sobre todo con la Playboy, pero escribe también muchísimo ensayo de todo tipo, ya lo vamos a ver, y también es guionista. No solo ha guionizado series que han salido de sus propios libros, sino que además ha guionizado algunas películas de terror. Vamos a hacer un poco la cronología de todas las novelas que tiene, así también vemos cuáles salieron en el otro vídeo y cuáles van a salir hoy. Antiguamente, o sea, antes de que empezaran a sacar las novelas de terror, tienen muchísimo escrito y cosas muy randoms. Así como resumen, las 2 que más me han llamado la atención es un libro de recetas que publicó con su mujer y una novela gráfica con una reinterpretación actual de Mujercitas o algo así. Es que digo, ¿cómo puede escribir este señor tan versátil y hablar de tantas cosas? Pero bueno, el caso es que el boom empezó un poco cuando sacó Horror Store en 2014, que acá nos llegó un poco más adelante, que salió con Hydra. Es el único libro que tiene con Hydra en castellano, el resto ha publicado todo con Planeta, con el sello de Minotauro. Y este libro se hizo relativamente famoso, pero en realidad no pegó tanto el boom. Este es uno que he leído este mes pasado y que vais a tener la reseña a continuación. El caso es que después, en 2016, publicó El exorcismo de mi mejor amiga. Este libro sí le hizo muy famoso, sin embargo en Planeta no lo sacaron hasta 2022, pasó muchísimo tiempo y fue cuando decidieron traer las 3 novelas de las que os hablé en el otro vídeo, las 3 seguiditas las sacaron en castellano en 2022 más o menos. Después de este del exorcismo sacó un ensayo que se llama Paperbacks from Hell, que es un ensayo sobre películas malas de terror de los 70 y los 80, porque es un señor que se nota que sabe muchísimo de cine y sobre todo de cine de terror. Después sacó Vendimos nuestras almas en 2018. Aquí es donde empieza la movida, porque este libro allí salió
hace muchísimo, de hecho es de las primeras novelas suyas publicadas, sin embargo es la novela más reciente que tenemos en castellano, porque Planeta no la sacó hasta este año 2024. Aquí hubo un poco de confusión. No sé muy bien qué pasó con esta novela, porque en realidad se anunció hace mucho tiempo, pero luego esperaron hasta este año a sacarla, no sé, cosas raras. Después él escribió el de Club de Lectura para matar vampiros en 2020, que también nos lo trajeron a España, nada más sacar el del exorcismo en 2021. Y después en 2021 él escribió el de Grupo de Apoyo para Final Girls y nos lo trajeron en 2022. Que estos son los otros dos libros de los que ya tenía reseña en el otro vídeo. Sobre todo, ya os digo, porque en su momento tuvieron muchísimo boom los tres, que los sacaron relativamente seguidos y fue donde cogió tanta fama el autor. La cosa es que después de esto él decidió sacar otro ensayo que no sé cómo se llama, os dejaré por aquí la portada, que también me parece muy random, no sé si es ensayo o novela, sé que es coautor y es sobre la influencia del Kung Fu en las películas estadounidenses y la influencia de estas películas en la historia del cine. Ojalá traduzcan esto en algún momento en España, no sé si será así, pero me parece increíble. Y por último, en 2023 sacó la novela de Cómo vender una casa encantada, que nos la tradujeron casi de inmediato y de hecho el autor vino a Madrid a promocionarla y esta también la he leído hace muy poquito y tenéis la reseña a continuación. Con lo cual, por haceros resumen, una vez visto esta cronología, vamos a hablar primero de Horror Store, que fue su primera novela, después de Vendimos nuestras almas, que salió en 2018 pero que nos la han traído en 2024, y por último de Cómo vender una casa encantada, que es de 2023. El primero es este que os digo de Horror Store. Seguro que habéis visto la portada en algún sitio porque es muy característica y es esta, que es literalmente un libro que es como si fuera un catálogo del IKEA. Tanto por fuera el packaging como la historia, porque en esta historia vamos a seguir a una cadena de muebles que es la principal competencia del IKEA, te lo dicen así básicamente, donde tenemos a una protagonista que trabaja allí y que es una protagonista que está muy descontenta con su vida, muy descontenta con la tienda con la que está trabajando y que no le hace ni puñetera gracia trabajar allí. Sin embargo, empiezan a ocurrir cosas raras cuando está yendo al trabajo, como cosas raras como por ejemplo que por la noche les desordenan todos los muebles, aparecen muebles con mierda, literalmente alguien se ha cagado en un sofá, tienen problemas con el acceso a la empresa, les llegan SMS extraños mientras están trabajando, cosas así un poco raras. Entonces el jefe de nuestra protagonista, que se llama Amy, la chantajea un poco y la ofreció una gran cantidad de dinero a ella y a otra trabajadora para que se queden los tres haciendo guardia una noche en esta tienda y averigüen de una vez por todas qué es lo que está pasando. Finalmente aceptan por la cantidad de dinero y a pesar de que ya os digo que es una protagonista que se lleva también fatal con este jefe, y aunque inicialmente todo apunta a que puedan ser unos vándalos, cuando se ponen a investigar descubren que no tiene que ver con estos vándalos, que están pasando cosas muy extrañas y solo diré que tiene que ver pues, con el mundo espiritista, que es lo que más le gusta a este señor. Es un libro que se nota que es una primera novela, ya os lo voy a decir, quizás sea de los que menos me ha gustado de los que he leído, también porque es una novela muy visual y un libro muy inmersivo. No solo es la experiencia de leer el libro, sino la experiencia de tener el libro en las manos, porque tiene un packaging muy especial. Y yo en mi caso pues lo he leído en audiolibro, con lo cual toda esa parte me la he perdido. Y es un libro al que desde luego ya os profundizaré más adelante en la reseña, pero en el que creo que se invirtió mucho más en el packaging que en el propio contenido en sí. ¿Por qué digo esto? El formato es chulísimo. El propio libro, Hydra, se salió totalmente del tipo de publicaciones que suele hacer y está publicado como si fuese un catálogo de IKEA, pero es que por dentro, os dejaré alguna foto por aquí, tiene un montón de lore del propio mundo, de la empresa, de los muebles, de política de empresa, y crea sus propios muebles con sus propios nombres y cada capítulo está estructurado alrededor de ese modelo de mueble que compagina con fotos de cómo montar el mueble. Entonces ahí se lo monta divinamente y la verdad que en ese sentido es de los libros más originales que he leído nunca. Ya he leído algún libro más ambientado en IKEA, pero nunca este tipo de libro mezclándolo como si fuese un poco un catálogo y que juegue tan bien con todo esto.
La ambientación es súper buena, el hecho de pasar una noche en un Ikea a mí me parece una temática increíble y también me gustó mucho la protagonista, que sea una protagonista tan difícil, que no esté nada contenta con su vida, que sea una protagonista completamente resignada, que odie a su jefe. En general es un libro que detrás de la historia de terror tiene una crítica brutal a todo el sistema de trabajo, al capitalismo, a las grandes empresas, a cómo funcionan, y es algo que mezcla muy bien con la propia historia, la crítica a las grandes cadenas. También es un libro que juega muy bien con el humor. En este caso yo creo que va un poco en torno a los personajes que elige, porque todos los trabajadores que se encuentran allí en esta especie de Ikea son muy característicos, y en esta noche de terror pues sacan todos lo peor de ellos. La cosa es que esto es todo lo bueno que puedo decir del libro. Realmente no es un libro que me haya disgustado, me ha entretenido y tal. Sí se nota que es una novela preliminar y claro, si vas de nuevas con el autor, pues te puede gustar mucho. En mi caso ha sido la última que he leído, la primera que publicó, y por comparativa pues ha salido un poco perdiendo. Pero bueno, ya os digo que me parece una premisa muy buena y muy original, pero que la ejecución me parece que se podría haber hecho mejor, que si ahora mismo tuviese que reescribirlo quedaría una novela muchísimo mejor, que en ocasiones incluso se me ha hecho aburrido. Os voy a explicar por qué, y es que en el resto de novelas que he leído suyas tiene escenas de tensión, escenas que están hechas para crear miedo y escenas de acción compaginadas, y os digo, con estas escenas de humor, con escenas donde podemos conocer más el personaje, escenas tranquilas y cotidianas que te hacen meterte más en el propio libro. En este tenemos una introducción muy larga y después pasamos a la noche en el Ikea, donde no dejan de pasar cosas, con lo cual es todo lo contrario, una introducción y luego está aquí, empieza la acción, y las últimas páginas, las últimas 100 páginas es todo acción, una cosa detrás de otra. Y esto no solo ha hecho que a ratos se me hiciera un poco pesado, sino también que perdía un poco la conexión con el libro, porque no me permitía ver más que cosas pasando, la protagonista huyendo, cosas que se le echaban encima. Y en ningún momento nos parábamos a conocer otra vez un poco más qué es lo que está pasando, a darle una pausa, que no tuvieras que estar todo el rato imaginando escenas de acción, que a mí es una cosa que se me da un poquito mal. También esto hace que el humor tenga menos peso, sobre todo en la segunda mitad, porque no tiene cabida en estas escenas. Que sea el único libro, si no me equivoco, que es actual, que no es ambientado en los 80-90, el resto sí que lo son. Tampoco he pasado en exceso miedo. Creo que comparte demasiado la parte de terror, sobre todo con Cómo vendimos vuestras almas y con el del exorcismo de Mejor Amiga. Se nota que es un libro en el que él ha bebido mucho de este libro y todas las ideas buenas que sacó de aquí luego las extrapoló al resto de libros que ha ido sacando, lo cual a mí me parece genial, ¿no? Que los recursos buenos que supo encontrar en esta novela los consiga explotar en otras. Pero habiendo ya leído las demás, ya os digo que este se queda un poco más ahí. Me pareció también un libro poco maduro comparado con el resto, menos redondo, menos profundo. Pues bueno, al final es lo que tiene tener es que sea una primera novela, que me refiero que es algo completamente normal, y que ya os digo que creo que me perdió mucho el haberla leído en audiolibro. Aún así es un libro que creo que recomiendo, sobre todo en físico, por tener esta experiencia distinta, y os digo, y que no es un libro que me haya disgustado, que me ha entretenido, y si os gusta el cine de terror y de tensión y de acción, yo creo que os puede gustar, solo que es el que tenía menos elementos afines a mí. Vamos a por el siguiente, que es el de Vendimos nuestras almas. Este tenéis reseña, es el único de los tres que tenéis reseña, que os lo traje para el vídeo de recomendaciones para leer este Halloween. Os lo voy a dejar por aquí por si os apetece pasaros. Y en este libro vamos a conocer a Chris, que en sus 20 años formaba parte de una banda de metal que llegó a ser bastante famosa y que planeaban futuras giras, hasta que en una noche en la que ninguno de la banda consigue recordar, la banda se desintegró, pasó algo catastrófico que les jodió la vida a todos, y sabemos que fue por culpa de algo que hizo el cantante, pero que nadie consigue recordar qué es lo que pasó. Ahora mismo han pasado pues otros 20 años y nuestra protagonista descubre que este cantante, el Rey Ciego, se está volviendo a hacer una nueva gira cantando las canciones del grupo,
y se indigna muchísimo, así que decide ir a buscar al resto de miembros de la banda para que entre todos intenten recordar qué fue lo que pasó esta noche y vayan todos a por el rey ciego a rendirle cuentas. Hasta ahí es hasta lo que puedo leer. Sí que os puedo decir que a partir de ahí la acción gira en torno a, sobre todo, los discos que sacó el grupo, que tiene que ver, en este caso, más con profecías y con cultos que con espiritismo como tal y con cosas sobrenaturales. Es una vuelta de tuerca increíble. También aquí salió bastante de su zona de confort. Y es un libro sobre todo muy metalero. Si os gusta el metal, es un libro que disfrutaréis un montón. No solo porque sea de una banda de metal, literalmente, sino porque todos los capítulos tienen de título una canción de metal que luego el contenido pues tendrá que ver con esta canción. Por ejemplo, se siente muy grupo de metal de los 80. Y, pues bueno, aunque no sea mi género favorito, también es bueno de repente salir de tu zona de confort a temas nuevos que desconozcas. Me gustó mucho el terror de este libro, la verdad, es muy visceral, es muy escatológico, es muy claustrofóbico, es muy psicológico, no tiene muchas escenas de violencia física como tal, pero aún así hay 2 escenas que a mí me causaron mucho mal cuerpo. También es un libro relativamente divertido, sobre todo si los habéis leído. Las escenas relacionadas con los repartidores de UPS son muy muy buenas, y en este especialmente me gustó mucho la protagonista también, que sepa retratar a una mujer madura, que aún así sigue luchando por su vida, por sus sueños. No hay muchos libros que tengan este tipo de protagonista, y una protagonista que sienta tanto odio por alguien. Este libro es que no sé muy bien cómo hablar de él realmente, porque es una fumada terrible, que no puedo decir porque sería un spoiler, pero hay un momento en el que estás leyendo el libro, sobre todo en la segunda mitad, que dices: señor Grady Hendrix, ¿cómo narices se te ha ocurrido este argumento? ¿Qué está pasando aquí? Te vuela la cabeza, la verdad. Y aunque me gustó mucho, sí que es cierto que es un libro que también me parece que tiene sus altibajos, que tiene escenas muy buenas, pero también tiene escenas un poco mediocres, que a ratos también se me hizo un poco pesada la segunda parte, porque es un libro que abre, gracias a esta fumada, muchísimos frentes y muchas tramas, y que en este caso, al contrario del anterior, no os puedo recomendar que os lo compréis en físico. La gente también es verdad que se ha quejado mucho, a mí no me parece para tanto, pero sí que es cierto que es un libro con muchas erratas, que no me parece que tenga la calidad que debiera tener un libro para el precio que lo estás pagando, así que no sé, es que no sé decir qué pasó con este libro, si fue una publicación luego muy precipitada o qué, pero si lo podéis conseguir en bibliotecas o en eBiblio o lo que sea, pues mejor que gastes el dinero en un libro que no está... Ojo, tampoco soy yo ninguna experta, pero creo que no está al nivel de maquetación y de corrección que debiera tener este tipo de libros. Vamos ya a por el último, que lo he leído para el club de lectura del Rinconcillo, que lo hemos leído este mes para Halloween: Cómo vender una casa encantada. Este libro es chulísimo, le tenía muchísimas ganas, me he dado mi tiempo para leerlo porque con este libro no voy a ser objetiva, solo tengo cosas buenas, pero también es verdad que tiene todo lo que yo le pido a un libro de terror. Vamos a seguir a Louise, que... cuando ella fue madre, se alejó de su familia, especialmente de su hermano, para criar a su hija, porque había crecido en un entorno en el que ella no se sentía cómoda, no se lleva nada bien con este hermano, con el que pues ella considera que su hermano se lo han dado todo hecho en la vida, mientras que ella ha tenido que luchar. Tampoco tenía una relación demasiado estrecha con sus padres, pero el caso es que Mark, su hermano, le llama y le dice: oye, mira, se han muerto nuestros padres anoche, teóricamente en un accidente, pero tampoco sabemos muy bien lo que ha pasado, algo muy extraño, y tienes que venir aquí a ver qué hacemos con la casa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando va allí, resulta que quieren vender la casa, pero tienen un problema, que su madre era titiritera y tiene todo el chalet pues lleno de títeres que ha ido coleccionando a lo largo de toda su vida, y muñecos terroríficos, ¿no? Ya os podéis hacer la idea de por dónde va a ir el terror en este libro. Y cuando van a vender la casa, pues se dan cuenta de que tienen que quitar todos los títeres de ahí, porque si no nadie la va a querer comprar. Y cuando van a ponerse a hacer esta limpieza, empiezan a descubrir cosas extrañas en la casa, que Luis no está segura de si son cosas que está haciendo su hermano para putearlo, o si de verdad están pasando cosas como, por ejemplo, que se muevan los muñecos de sitio. Hasta ahí puedo leer. Sí que os voy a... No quiero contar qué es lo que va a pasar a continuación para dejar que os sorprenda, porque la verdad que me sorprendió un montón.
Pero sí que os quiero hablar de otro protagonista de este libro, que es Cat Pumpkin, que lo habréis visto en redes sociales. Os voy a dejar una foto por aquí, que es un títere que acompañó a nuestras protagonistas desde su tierna infancia y que os prometo que da muchísimo miedo. Y es, para ser un títere, es de los personajes mejor formados que he leído, la verdad. En este libro también Grady Hendrix vuelve a romper todas las barreras del terror que tenía hasta ese momento. La verdad, vamos aquí a leer Casas Encantadas, vamos a sumergirnos más en los miedos que tienen que ver con los traumas de la infancia, con los miedos de la infancia, con los traumas generados por vivir en una familia con una educación un poco diferente y sobre todo también con los muñecos y con los peluches. A mí me ha fascinado. No es un libro que me haya dado miedo de chillar y de querer cerrar el libro, pero sí que tiene escenas que te ponen los pelos de punta, sobre todo el personaje de Pumpkin es terrorífico absolutamente y tiene escenas muy bien formadas, que yo os digo que no dan un miedo espeluznante, porque tiene que ver con muñecos y con una casa encantada, con lo cual pues yo me lo imaginaba también así como con una película de terror un poco surrealista. A mí no es algo que me dé en exceso miedo y que me ha gustado mucho por la complejidad de la historia y por todo lo que había detrás. Es una película... Es un libro muy bien formado, no solo va en torno al terror, sino que además conocemos un montón de cosas. Por ejemplo, el pasado de los dos hermanos es un tema en el que me gustó mucho cómo lo llevó, porque al principio sabemos que están enfrentados. Conocemos solo la parte de Luis, que esa es otra, que este libro tiene el cliché de protagonista no fiable, porque en algún momento vamos a volver al pasado y conocer cómo fue realmente la historia entre estos dos hermanos y qué es lo que pasó para que llegaran a enfrentarse. Y ahí es cuando vemos pues que quizás nos habíamos fiado demasiado de esta protagonista. También la protagonista tiene mucho trasfondo en el sentido de que hay una crítica brutal a la maternidad y a la crianza en este libro, a la forma en la que le crió la madre a Luis y cómo ella intenta reflejar esto en su propia hija, cómo recibe muchas críticas por la forma en la que le está criando. Ahí tiene muchísima chicha. Es un libro en el que sí que lleva muy bien todos estos altibajos, me parece a mí, que tiene sus subidas y sus bajadas, tiene escenas muy divertidas, muy bonitas, muy tristes, muy emotivas y por supuesto aparte las de terror. Hay un punto que me hizo muchísima gracia, que tú lo estás leyendo, vas como menos por aquí y dices, es que ya está terminando, va absolutamente genial. Pero un momento, me quedan 100 páginas. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Nos la van a volver a liar? Entonces es un libro que no paran de pasar cosas y que además me gustó mucho cómo estaba estructurado, porque está estructurado en las diferentes fases del duelo, ¿no? Tenemos por aquí los capítulos que van en torno a la negación, después tenemos la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Es que es un libro que yo creo que está pensado completamente al detalle, me parece la obra más madura, más redonda de todas las que tiene el autor y solo tengo cosas bonitas para este libro. Estoy deseando que saque más cosas porque la verdad es que esta novela se ha llevado las 5 estrellas, se va a ir probablemente a las mejores lecturas del año, yo creo. Y es un autor que a mí no me cabe de fraude, que no dudo en que nos vaya a seguir trayendo cosas interesantes porque se reinventa un montón. Es cierto que sobre todo... tiene predilección por los temas espiritistas, el que quizás se me repita más son el de Vendimos nuestras almas con el del exorcismo y el de Horror Store, pero el de los vampiros pega un giro brutal, la guía de apoyo para Final Girls también, y este también, o sea, sus últimas novelas son todas súper diferentes entre sí, así que estoy deseando ver qué es lo que nos va a traer. Por haceros este ranking, ahí voy a recoger la lista para que no se me olvide ninguna. Yo creo que quizás la que menos me haya gustado es la de Horror Store, por ser también la primera. Después, en penúltimo lugar, creo que voy a poner el de Vendimos nuestras almas. Después voy a poner el de Guía de apoyo para Grupo de apoyo para Final Girls. Este está ahí, con el de Vendimos nuestras almas. Quizás Vendimos nuestras almas me gustó más. Sí, voy a poner penúltimo el de las Final Girls y un paso por encima el de Vendimos nuestras almas. Por encima vamos a poner el del exorcismo de mi mejor amiga, que me parece quizás el mejor libro para empezar con el autor, porque es un libro que se lee muy rápido, que además es medio juvenil,
muy activo, muy ágil, no da demasiado miedo tampoco, me parece muy buen libro. Y por cierto tiene serie como el de Horror Store, que también tiene serie en Fox. Y después mi top 2, el número 2 sería el de Cómo vender una casa encantada, y yo creo que el de los vampiros lo voy a dejar el primero porque es un libro que disfruté muchísimo y que también me parece muy bueno. Y también es un libro que recomiendo bastante para empezar porque está ahí literalmente toda su esencia. Es un libro que amas o odias, y si lo amas pues te vas a leer todos los demás del autor. Espero que os haya gustado este vídeo, creo que me he enrollado muchísimo, he intentado hacerlo lo mejor posible para intentar condensar un poquito la información. Dejadme por comentarios si ha sido así y qué autor parecido o de terror debería leer, porque me estoy adentrando un poquito más en este mundito que me está encantando. Y nada, esto era todo por hoy, nos vemos la semana que viene y os mando un besito muy grande. Adiós.